Buenas noches, todas compañeras o compañeros, que se encuentren bien. El día de hoy estamos haciendo un nuevo proyecto que lo llamaremos el día de hoy como La Resistencia. Esperamos que este proyecto, o como acá toma propaganda, video, discurso, podcast, debate, esperamos que este siga hasta donde podamos o hasta donde tengamos idea. Me presento, ya me conocen, del Pastel 88, su servidor, El Ángel. Y aquí tengo un gran amigo que me encanta hablar con él, que conoce temas muy interesantes sobre la teología o cualquier tema que él quiera hablar, habrá bien. Preséntate, bro. Buenas, me llamo Eric, me pueden encontrar en Facebook como Eric García y pues, por la gracia del Señor, aquí andamos llevando esta batalla cultural. Creo que en estos tiempos tenemos que ver todo lo que el movimiento de la sociedad en diferentes planos, ya sea del plano político, del plano filosófico, el plano teológico, ya que cada una de estas áreas conforman vamos a llamarlo así, el globo de nuestra sociedad, el centro. Interesante. Como tú comentas al principio, en todo el mundo se está combatiendo ideas, pensamientos, propaganda, como podemos llamarlo, porque estamos en un mundo de combate. Como en mi punto que hemos visto, estamos en un combate que puede ser filosófico o hasta espiritual, porque no tenemos una conclusión, o mejor dicho, no tenemos a alguien que nos guíe, porque estamos en un mundo que nos puede decir, hey, este es el camino bien, pero nos puede llevar a un camino que puede ser una caída filosófica, una caída espiritual, o como muchos teólogos dicen, la muerte espiritual, o hasta muchos filósofos dicen, la muerte del ser humano, porque el ser humano se compone de alma, mente y espíritu. Muchos lo dicen, pero otros no. Dicen que lo componen entre el cuerpo y la mente. Vivemos de que cuando caemos en un camino o en un vertedero, veremos que estamos muertos o estamos en un lugar que nos va a llevar a una muerte que puede ser física o espiritual. Y esas son de las peores, porque la muerte espiritual nos lleva a la muerte del ser humano, porque si no tiene mente, no tiene nada. No sé qué opinas. ¿Cómo se llama? Pues como tocaste puntos interesantes dentro de la teología cristiana. Creemos que así como que somos creados a imagen de Dios, así como Dios es tres, un Dios trino, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, así el ser humano es tres, el cuerpo, alma y el espíritu. También hay ciertas partes dentro de estas ramas teológicas dentro del cristianismo protestante que creen que el ser humano es dos, que es, ¿cómo se llama? Espíritu y cuerpo, que dentro del espíritu está el alma. Muchos dentro de la psicología, dentro del estudio del ser humano, la antropología, ¿cómo se llama? Agarraron estos principios para decir que es el cuerpo y la mente, y que dentro de la mente está el poder, ¿no? También toman varios principios de Platón, que él proponía el mundo real y el mundo irreal, ¿no? Entonces, todo esto se agarra para dar esta teoría, pero pues quien tiene más soporte es que el ser humano está conformado en tres tipos, o sea, tres partes. Que dentro de esas tres partes, el que juega el mayor papel es el alma, que es el centro de nuestras emociones. Eso se puede decir que es como un caparazón. Y donde se reside el centro de las emociones, del saber, del sentir, es en el alma. Interesante. Una pregunta que se me viene ahorita a la mente. ¿Qué pasaría si si el alma no estuviera con nosotros? O mejor dicho, si el alma estuviera corrompida o tuviera mente propia. Pues el alma tiene mente propia, es un alma. Por ejemplo, todo nuestro ser, lo que conocemos como ser, lo que conocemos, nuestro pensamiento, pues es el alma. En el alma es la que siente, el alma. Es ahí donde dice que cuando una persona está triste, el cuerpo lo refleja. El cuerpo realmente solo es quien capta todo lo del alma. Y pues, en teoría, nuestras almas están corrompidas, ¿no? Bueno, dentro del cristianismo creemos firmemente que el ser humano por sí solo es malo, ¿no? Necesita a este Dios para alcanzar esa plenitud. Dado a la caída, a la transgresión de Adán y Eva, pues el ser humano cayó y quedó en un estado de depravación total. El ser humano no puede ni quiere ser bueno, entonces necesita ese impulso
tiene ciertos deslumbres, pero en sí no puede. Pero ya, bueno, ya ese es otro tema. Cuenta, continúa, no te preocupes. Ok, entonces, ¿cómo se llama el ser humano al caer? Adán y Eva caen, los primeros padres, que viene esta maldición generacional, ¿no? Entonces todo ser humano desde ahí viene corrompido, es malo por naturaleza. ¿Dónde los podemos ver? Por ejemplo, en los niños. A un niño tú no le vas a enseñar a hacer lo malo, porque ya lo sabe. Tenemos que enseñarles a hacer lo bueno, a educarlos, ¿no? Porque si a un niño no se le educa, pues termina mal. Entonces, ahí es donde se cumple lo que el cristianismo cree, ¿no? Lo que es el dilema teológico de la caída, que ocasionó que, cayendo nuestros primeros padres, el ser humano, toda la visión quedó distorsionada del ser humano, todo lo bueno quedó distorsionado, quedó manchado, ¿no? Por lo que conocemos como el pecado, que es la transgresión de la ley. Y es por eso que sí, todo ser humano, toda alma está corrompida hasta el momento en que Dios le da esa fe para poder venir y ya tener este cambio de mentalidad, que luego conocemos como arrepentimiento dentro de esta rama. En filosofía se lo conoce como la introspección, ¿no? El saber reconocer cuando nos equivocamos o cuando estamos mal. Es como que en el debate, como hemos escuchado toda esta frase, el ser humano nace malo o la sociedad lo corrompe. Es como caen esas frases que han dicho los grandes filósofos. Y yo lo que puedo decir es que literalmente el hombre, si lo pensamos en un mundo, díganles, en un mundo que estamos bien, no puede ver bien, porque para que haya bien debe que ver mal, porque si no hay bien, si hay bien, perdón, pero nunca mal, siempre vamos a estar, ¿qué pasa si pasa esto? Pero ¿qué pasa si un mundo que hay puro mal? No va a haber bien. Es como la filosofía del oriente, del yin yang. Hay todo malo y bueno, bueno, malo, y tú ya me entiendes. Pero eso caemos en una confusión. El hombre puede ser bueno, pero se va a corromper en algún momento en la vida, porque puede que haya una tentación, un mal pensamiento. No podemos ser perfectos. Nadie es perfecto, solamente uno, que es Jesucristo, que vino y murió y resucitó al tercer día. Es el único que nos ayuda a ser perfectos. Y caemos en un debate filosófico de que todo el ser humano es bueno porque la sociedad lo corrompe o nace malo, porque todo depende de una persona, si va a ser el mismo o si quiere una ayuda especial, que puede ser Cristo, o como muchos filósofos dicen, otros filósofos, que se ayuda filosófica al mismo, aunque siento que eso está mal, porque el ser humano siempre va a caer en tentación, en pecado. El ser humano, o sea, es el dilema en medio del asunto entre todas estas generaciones, el debate de los siglos. ¿Nace malo o se hace malo? La respuesta de la Biblia es que el hombre nace malo. Los únicos hombres que fueron buenos y al final se corrompieron fueron Adán y Eva, y de ahí ya toda la raza humana. ¿Por qué? Porque pues pecaron, ¿no? Rompieron esa ley que el Señor había dicho de no comerás del árbol, ¿no? Y bueno, la historia del Génesis. Entonces desde ahí todo ser humano nace mal. No, la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el ser humano pecó. En Adán todos mueren, todos pecaron, dice el apóstol Pablo, San Pablo, un personaje histórico, ¿no? Entonces al caer Adán, todo ser humano cae, entonces todo ser humano es malo. Desde ahí ya estamos mal, y es por eso la necesidad de un redentor, de un salvador, y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, redimiendo al ser humano, uniéndolo, ¿no? Ahora que él tiene que aceptar esta expiación, porque si nos vamos al asunto, ¿cómo saber si soy bueno o soy malo? Dios dejó la ley moral, ¿no? Los 10 mandamientos. Esa ley moral nos dice, bueno, yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos mentido, hemos robado algo, quizás, no, aunque sea 50 centavos, ya es robo, ¿no? Entonces, todos hemos robado, todos hemos mentido, todos hemos desobedecido a nuestros padres alguna vez, todos hemos blasfemado, usado el nombre de Dios en vano, ¿no? Y mira, van 4 de los 10 mandamientos, ante Dios somos malos. Pero ahora, si el ser humano tiene una moral intrínseca ya, o sea, ya el valor intrínseco de la vida, una moral intrínseca, porque ya venimos, por ejemplo, todo el ser humano sabe que matar es malo, ¿no? Que ciertas cosas, todos llegamos a un consenso unánime de que son malas. Entonces desde ahí podemos también
comprobar que lo que la Biblia dice, de que en aquellos tiempos, en los últimos días, Dios iba a clavar los mandamientos en los corazones, iba a grabar, ¿no?, su ley moral. Entonces, esa ley moral, todo ser humano predeterminadamente ya la trae, ya sabe qué es bueno y qué es malo. No necesitamos que nadie nos los diga. Lo que tenemos que sí es desarrollar ese sentido del bien. No sé si hasta aquí queda claro. Volvemos de nuevo, continuamos. Nos quedamos con un punto sobre los mandamientos, ¿no? Así es, así es. Ya había cerrado la idea, ibas a hablar tú. Ah, sí, me quedé interesado en una parte. Es que me puse a pensar sobre los mandamientos. Y si nos podemos pensar, ningún judío o ninguno de la ley pudo cumplir los 10 mandamientos. Si nos ponemos a pensar. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, tú me vas a corregir, vemos que Jesús dejó cosas importantes del mandamiento. Obedecerás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si estoy viendo lo que me acuerdo. Y ese mandamiento ya estaba. Desde la Torá, desde lo primero, que es el famoso Shema, que lo conocen los judíos, todo el Shema Israel, que oye bien Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tus formas, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el que agregó, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo vino solo a maximizar más, que fue donde los judíos pues se sacaron de onda, porque pues el hombre que presumía, bueno, no que presumía, sino que afirmaba ser Dios, hacía esas declaraciones tanto en su humanidad como en su deidad. Entonces era el dilema, que en eso se resume todos los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Jesús se cumple todo eso. En los libros, si vemos la cultura judaica, vemos que el judío se ha corrompido desde cuando fueron prisioneros de Egipto. No sé si me equivoco. Si vemos la cultura hebrea o la cultura judaica, la religión, el judaísmo, el hebreísmo, son muchas ramas del judío. Vemos que se ha dividido en dos partes, o se ha corrompido, mejor dicho, porque tenemos judíos mesaicos que creen en Jesús y judíos que son ortodoxos, que piensan que el Mesías o el Mesías no ha llegado. Piensan que Jesús fue el que corrompió la Torá. Fue el que no quiso escucharnos nosotros, decían los fariseos, y cosas así. Vemos que la raza judía se ha corrompido, y todo sigue así igualmente. Ellos no quieren seguir, mejor dicho, no quieren entender el llamado. Vemos que Jesús... sí, tenemos que entender el por qué ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, como el Mesías, ¿no? Mesías se deriva de la palabra hebrea Mesías, que quiere decir ungido, así como Cristo es del griego, ¿no? Que Cristo es ungido igual. Los judíos, o sea, tenemos ese dilema. Gracias al que los judíos no aceptaron a Jesús, no lo reconocieron, es que se abrió el puente hacia los gentiles. O sea, ese fue el plan de Dios, que los judíos no aceptaran al Cristo, para que esta revelación uniera a todos los que no eran judíos. Y de esta manera Jesús armaba un solo pueblo, de que era conformado con judíos, con gentiles, ¿no? Efesios 2 habla de eso, de que Cristo derriba la pared intermedia. Pero para no irme más para allá, los judíos no reconocieron a Jesús porque ellos tenían una imagen de ese Mesías. Hace tiempo vi una frase que me gustó, que decía: en los tiempos de Cristo, de su primer advenimiento, primera venida, todos esperaban a un león y se les entregó un cordero. Y en estos tiempos todos esperamos un cordero, pero se nos dará un león, ¿no? Había una visión política para entender tenemos que entender el contexto de dónde viene Jesús. O sea, ¿cuándo llega? Llega en un momento que el judaísmo se enfrenta al gigante de esos tiempos, al mayor imperio, el imperio romano. Era el más poderoso. Y atrás tenía a toda esta cultura griega, ¿no? Los griegos, su intelecto, y bueno, ya sabemos que los griegos fue la fuente de la filosofía, todo de los griegos han venido, ¿no? Entonces tenía estos dos puntos, ¿no? Y dentro, entonces el judaísmo empezaron como fueron esclavizados por los romanos, o sea, no esclavizados en sí, sino, o sea,
un tributo, ¿no? Entonces estos empezaron a mezclar con los griegos, ¿no? El intelecto de los griegos, toda su forma de estudio, lo empezaron a aplicar a la Torá, a sus leyes como judíos, ¿no? Entonces, aplicando todo esto, pues nacen diferentes grupos, nacen los fariseos, nacen los saduceos, los selenios, son otros grupitos que no fueron los nombres ahorita. Entonces nacen todas estas diferentes particiones del judaísmo, ¿no? Y cada uno tiene una interpretación del Mesías. Los más apegados eran los fariseos, pero todos esperaban a un Mesías político, a ese Mesías que todos los profetas del Antiguo Testamento y los salmos, ¿no? A ese Mesías político que iba a llegar a restaurar a Israel, a poner su imperio y el reinado. Bueno, todo eso Jesús sí lo va a hacer, pero es parte del plan que es hasta el final, la consumación de los tiempos. Entonces ellos querían que ya fuera eso. Entonces por eso cuando vino a un Jesús diferente, a un Jesús que iba con los pecadores, que hizo todo lo que vemos en los evangelios, se sacaron de onda, dice, ¿cómo el Mesías va a decir que es el Hijo de Dios y que es Dios, se va a comparar con Dios? Entonces ellos solo se fijaron en la letra, en las pequeñas cosas, pero no vieron las más de 300 profecías que se cumplieron en Cristo. Entonces por esa razón los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías, pero es parte del plan. Pablo ya después en sus cartas aborda ese tema del por qué los judíos no aceptaron a Cristo, que era una obra de Dios que ellos no aceptaran, para que tuviera ese trato con nosotros los gentiles, y ya en la consumación de los tiempos pues ya hacer la unión de los dos. Mencionas dos puntos muy importantes: la política y el gran imperio romano que se tenía en Israel. Lo que entiendo, lo que hemos visto en películas, en lo que hemos leído en la misma Biblia, hemos visto de que el fariseo, o mejor dicho, el judío, esperaban a alguien político, esperaban, él es mi Mesías, él está con mi pueblo, los fariseos. Él está con el rabino, pues, está conmigo. Ellos no esperaban a ese Jesús que estuviera con el humilde, que estuviera con la prostituta. Ellos esperaban a un Mesías político, porque ellos anhelaban ya dejar de estar sometidos por Roma, porque Roma los sometía totalmente a un sistema tributario. Entonces estos hombres esperaban al Mesías para que ya fuera, o sea, se cumpliera todo lo que los profetas dijeron, que iba a derribar a los ejércitos, que iba a instaurar el reino de Israel sobre todas las naciones, hay que venir la bendición hacia todo el mundo. Entonces ellos esperaban a ese Mesías, a un Mesías político, un Mesías que iba a venir a hacer guerra, que iba a libertar, ¿no? Y a instaurar todo esto. ¿Por qué? Porque a raíz de los años, por ejemplo, primero fue la esclavitud en Egipto, luego pues vino este periodo de libertad, entra a la tierra prometida, pero luego por la mala cabeza del pueblo de Israel pues viene ahora a someterse a los babilónicos, ¿no? Dentro del Babilonia se crea lo que conocemos nosotros como la ley oral. Aparte de la Torá y todo está la ley oral. Entonces esta ley todavía contradecía lo que decía la Torá, y la Torá pues obviamente tenía una imagen distorsionada del Mesías. Se olvidaron de muchos pasajes que al paso de los tiempos lo dejaron ahí a un lado, de esas profecías. Entonces ellos solo veían a Jesús como esa persona política, como esa persona que lo iba a liberar, pero no veían al Redentor, al Salvador, no veían más allá de la obra. O sea, por la parte práctica era parte de, pero todavía, sino lo más importante, que era la preservación del alma, el salvar a su pueblo, no a la humanidad. Ellos no veían eso. El judío, ellos tenían la visión de solo ellos y hacia todo hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran los hijos de Abraham, ¿no? Los hijos de Dios, linaje escogido. Entonces ahí hasta el día de hoy tienen eso. Por eso es que a veces se quiere sobreponer, ¿no? Que viene todo estas cosas que hace Israel. Y continuamos con este podcast que no sé por qué paramos, pero continuamos. Está interesante el punto que decías. Eso me puso a la mente. Como estamos viendo el judaísmo, me puse a pensar que va a ser lo mismo con los de la iglesia de la prosperidad, que están esperando un Jesús que les dé todo, como una lámpara mágica. Que como vemos a los apóstoles, al apóstol Guillermo Maldonado, entre comillas, diciéndole, esto es cierto, el cristiano puede ser brujería, lo puedes encontrar en internet. O también, yo doy potestad, eso lo dijo la esposa de Guillermo Maldonado, doy potestad
a que los ángeles del Señor busquen mis joyas que se perdieron en New York, no sé dónde era que se le perdieron. Y estaba dando potestad a ángeles de Dios, un ser humano. No sé qué opines. Prosperidad, bueno, es un asunto más jala, más, es otro tema, fíjate. Vamos a ver un poquito, pero sí, el asunto de la prosperidad, no, hoy en día creo que se ha malinterpretado el mensaje de la Biblia en muchos sentidos, agarrando textos sin contexto, pero hacerlos como pretextos para sostener sus ideas, sus doctrinas de hombres, sus doctrinas falsas, porque en ningún momento de en las escrituras se nos dice que vamos a ser ricos, o que vamos a tener riquezas, que el cristiano fue llamado a ser millonario, a tener dinero, en ningún lado de las escrituras. O sea, así como hijos de Dios creemos que el mayor tesoro es Dios mismo, no lo que Él nos pueda dar. Y alrededor de toda la Biblia Jesús afirmó todo eso, los apóstoles afirmaron todo eso. Ninguno de ellos murió siendo ricos. O sea, Dios está peleado con las riquezas, pero no que las riquezas sean el afán. O eso sí, Dios sí está peleado, que las riquezas están en el centro de nuestras vidas, y no Él. Entonces sí, el Guillermo Maldonado, Cash Luna, su esposa anda Maldonado, pues, bueno, su ex esposa, porque no son, ya se divorciaron. Es una tontería, o sea, predican todo, pero menos, o sea, cualquier cosa, pero menos Biblia. O sea, están tan mal. Parte de eso, que lucran con la fe, es donde entran problemas hacia la fe cristiana. Este rechazo de hoy en día de la sociedad hacia lo que es la religión, vamos a ponerle así, a raíz de todo esto, malos entendidos, de estos abusos por parte de estos hombres, estos magnates de Dios, entre comillas, es que se da este rechazo hacia la religión en estos días. Por eso el siglo XXI es conocido como el siglo post-cristiano, después del cristianismo. Y es donde se ha aprovechado, ahora sí vamos a entrar al tema, en donde se han metido esas ideologías, ¿no? Ideologías progresistas, que en vez de progresar están retrocediendo en la sociedad. Entonces entran todas estas ideas a partir de estos movimientos que han debilitado la fe. No sé si me estoy explicando. Sí. Eso también lo podemos ver casi, me puedo equivocar, en la vida política. Vemos ideologías, pensamientos, filosofías que llevan a un progresismo. Este progresismo lo estamos viendo en Estados Unidos con el gobierno de Biden. Dicen, sí, cisgénero, toda esa onda, pero no sabemos qué están haciendo. O vemos aquí mismo en México que no tenemos ideología, pero tenemos un inicio que puede ser el aborto y todas esas ondas que no me quiero meter, porque yo no me siento apropiado de hablar de eso, porque eso tenemos que hablar con alguien específico. Y también lo vemos en las iglesias, como tú comentas, vemos de que se ha corrompido, hay muchos que se han corrompido, como muchos dicen, volvamos a las cintas antiguas, todas esas ondas, pero vemos iglesias modernas que te pitan con luces, globos, toda esa onda, y me pongo a pensar, estaba viendo TikToks cristianos, me pongo a pensar, ¿cómo de que alabar a Dios con música moderna? Literalmente poniendo a Dios en canciones mundanas. No sé si ha visto TikToks así, donde dicen, esa es la onda, así se alaba a Dios con música mundana, cambiando letra. Bueno, estás tocando muchos temas importantes. A ver, vamos a ver. El primer punto, sí, el tema de Biden, ¿cómo se llama? Sí, ahorita Estados Unidos, el partido que ganó allá es un partido netamente progresista, está apoyando todo, está financiando políticamente hablando todas estas ideologías, ¿no? Por ejemplo, cuando recién entraba Biden, lanzó una carta para todos los países de que sus políticas de género tenían que ser aceptadas, o si no, se podía perder todo derecho, todo respaldo. Obviamente nuestro presidente pues tuvo que aceptar, ¿verdad? Aparte de que el partido que ganó, o sea, ahorita Morena, pues es un partido también altamente, pues como al ser de izquierda va a la voluntad del pueblo, no va a lo que el pueblo dice, va a cumplir los caprichos de las minorías, ya que de eso se basa para ganar, como cualquier otro país de izquierda, inclusivo, ¿no? Y lo vemos en la propaganda en los comerciales, como ahora ya la imagen homosexual, la imagen lesbiana, ¿no? La imagen de todos los símbolos feministas, entonces todos estos rollos
desde que el gigante del mundo, la primera potencia, está desde ahí promoviendo, pues obviamente los países delegados van a hacer lo mismo. Luego tocaste el tema de la música. Bueno, el tema de los TikTok, pues sí son una ridiculez. Bueno, hay buenos TikTok, pero la mayoría pues son puras tonterías. Creo que abren más el TikTok y no abren la Biblia. Eso de combinar con el mundo, o sea, con canciones mundanas, como que no. Ojo, hay ritmos. Por ejemplo, tenemos al Redimido. Bueno, los géneros para mí no tienen nada que ver. Obviamente, si vas a una iglesia no vas a ponerte a cantar y a llorar con una canción de rap, ¿verdad? Como que no, es incómodo. Pero para pasar un rato, en vez de que consuman la porquería de ese material de Bad Bunny, de Ozuna, toda esa pornografía hablada, todas esas pausadas, pues prefiero mejor que consuman al Redimido, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me han gustado mucho de Redimido, que es de los pocos, si no decir el único que está en esta batalla cultural también, desde lo que él sabe hacer, ¿no? Sus canciones como El Incorregible y eso, o sea, da un mensaje a la sociedad para que, más al público joven cristiano, para que tenga esa identidad de defender sus valores por encima de la presión social. Porque ahorita vemos la cultura de la cancelación en Facebook, vemos que ahora, o sea, cualquier cosita que publiquemos, Facebook nos bloquea. Entonces, no podemos hablar de los temas contrarios a de esto, de la ideología de género, el feminismo, el aborto, no, los homosexuales, pero cualquier comentario en contra de la fe cristiana o en contra de cualquier otra religión, eso sí, Facebook lo bloquea. Entonces ahí vemos la cultura de la cancelación, como el gobierno en cierto sentido sí está apoyando desde un plano subjetivo, desde que está en las sombras. Pero entonces vemos que sí hay una batalla. Hay muchos puntos que tocaste en menos de un minuto. Pole, 1. Morena, en mi opinión política que he analizado y que he visto, Morena no es un partido de izquierda. Lo podemos tomar un partido de centro-izquierda, como el PRI. Literalmente, si vemos la base del PRI, es centro-izquierda. 2. Morena se va más por el voto. Si hubiera sido progresista, tenían los votos en 2018 para aprobar el aborto en el Senado, en el Congreso, tenían todos los votos para aprobar matrimonio igualitario, no lo hicieron. Otro punto, tocaste Redimidos. Sí, él es el pocos cantantes cristianos que está luchando en esta batalla cultural, pero hay más como pastores, digo yo, no los conozco bien, pero hay muchas personas en el mundo cristiano que están luchando en esta batalla importante que estamos teniendo todos. Y otro punto que tocaste es que, si me acuerdo bien, es que estamos en un momento de crisis ideológica, en mi opinión, porque el ser humano no se ha renovado, o no ha llegado a un inicio para renovarse, no ha llegado a un punto de conocerse a un creador, al creador mejor dicho. Muchos lo llaman Alá, Mohammed, ese es otra onda, pero nosotros lo conocemos como Dios, el único Dios vivo. Vemos muchas religiones que te dicen, aquí tenemos el Dios vivo, pero ¿cuál Dios vivo? Lo podemos ir al Islam, al budismo, todas esas ondas, y veremos que todo se está transformando a ese progresismo, menos el Islam. Si vemos la religión Islam, es la única que no acepta el homosexualismo, y el catolicismo ortodoxo ruso, ellos no aceptan el homosexualismo. Vemos el catolicismo occidental, el Papa Francisco saliendo con una bandera, diciendo, sí, está a favor de esas ondas. Creo que te interrumpa. De hecho, ¿cómo se llama? Pues el cristianismo tampoco, o sea, el verdadero cristianismo, la base y la senda antigua, no podemos concebir la idea de la homosexualidad, o sea, ni Jesús concebió esa idea. Tenemos que recordar que el cristianismo es la continuación del judaísmo, ¿no? O sea, ya el judaísmo es la sombra y el cristianismo es la revelación entera, completa, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Si hablamos de alguien netamente cristiano, no va a aceptar nada de las ideologías, ¿no? El Islam, con el Islam tenemos que el Islam, pues, es una religión altamente agresiva, ¿no? Entonces ha mantenido esa unidad siempre de ojos. Alguien se está mal, mátalo, o sea, el Islam así dice, ¿no? Pero lo que tenemos era así, que todas estas religiones, los testigos, los mormones, la ciencia cristiana, porque hay unas ciencias así, y los diferentes movimientos a lo largo de toda la historia, el arianismo, el docetismo, etc, etc, todos sus dirigentes, que eran sus dioses, que eran los mesías para ellos, los ungidos, están muertos. Todos están muertos.
El Islam tenemos que niega la crucifixión, ¿no? Y al negar la crucifixión, pues, bueno, la crucifixión es un evento altamente documentado históricamente hablando. Tanto teólogos cristianos, historiadores gnósticos, historiadores ateos están de acuerdo de que Jesús existió y murió crucificado. El Islam niega la crucifixión. Entonces, desde ahí el Islam ya es una vil mentira. No aporta nada porque está yendo en contra de los hechos históricos. Entonces ahí ya va con el Islam. Que sigue, sí, obviamente, son el alto celo que se les ha inculcado, no ese fanatismo, eso sí es fanatismo. Entonces, bueno, ya es eso sí, ya lo que sí debe entender el punto. Cierto, me llevo a hablar, cierto, disculpa. Estamos en momentos en donde vemos el 2020, vemos cuando hizo el COVID y todas esas ondas, vemos cómo el Islam no se fortaleció, sino de que creció ese fanatismo cuando mataron al general Soleimani, que lo mataron el 4 de enero, ya 2 años de su muerte. Vemos que el Islam lo sintió fuerte. Vemos de que las dos bases originarias se fortalecieron, sacaron banderas rojas que significaban bandera de guerra. No olvidemos ese momento cuando en la mezquita de Arabia Saudí, creo, levantaron una bandera roja. Todos nos acordamos de este video. Y esa bandera roja significaba lucha. Y vemos aquí en 2020, de aquí en el cristianismo, no todos, muy pocas fracciones, que en el cristianismo con el COVID no hicieron nada. O me voy de nuevo con las iglesias de la prosperidad. Vemos que estas iglesias decían, ya vuelvan a la iglesia, ya no hay COVID, toda esa onda. Y vemos a Guillermo Maldonado diciendo, ay, wait a moment, ya se fue el COVID, pum, sopla, y no se fue el COVID. Estamos viendo del que el cristianismo en este COVID, o en este año, sí, muchos se fortalecieron, muchos no. Y eso lo podemos ver en muchas ramas, política, historia, que estamos viendo un principio histórico, estamos viendo una caída política, y en el mundo teológico, o en el punto cristiano, estamos viendo en un punto que muchos cristianos, o muchas religiones, mejor dicho el cristianismo, se está fortaleciendo desde un punto teológico. Sí, el cristianismo en los últimos años ha pulido la pluma, que lo llamamos nosotros la pluma teológica, el escribir el pensamiento cristiano, ¿no? Pero así como ha crecido también ciertas ramas, como por ejemplo entre el cristianismo protestante, pues ha habido las olas, la primera ola, la segunda, la tercera ola, los reformadores, ¿no? Cada momento, entonces, los últimos movimientos modernos pues han echado a perder lo que es la doctrina cristiana central, verdadera, ¿no? Entonces todo este movimiento de los apóstoles, apostólogos, el movimiento profético y apostólico de la prosperidad, pues han hecho un circo la iglesia. Entonces, de ahí viene este declive dentro del cristianismo, esa pérdida de confianza, ¿no? De credibilidad, creo que sería la palabra. Sí, bro, vemos ese punto y vemos esas iglesias, quienes van. Vemos personas, en mi opinión, que son clases, unas que otras clases bajas, que están, cuando escuchan ese mensaje, piensan de que Jesús va a venir, va a bajar y les va a dar $1,000,000 y les va a arreglar su vida. Vemos personas de alto poder, la burguesía que yo le llamo, vemos que van a esos servicios, decir, I need power, necesito ese poder, que ese poder esté en mi gobierno. Pero vemos a esos políticos que van a esas iglesias de prosperidad, luego van a las iglesias católicas, luego van a las iglesias luteranas en Estados Unidos, luego van a las iglesias cristianas en América Latina. Vemos un claro ejemplo, en mi opinión, López Obrador sí es católico, aunque sea cristiano. Vemos que va a iglesias católicas, una que otra iglesia cristiana, pero más católica. O vemos los gobernantes latinoamericanos. Se ve el sincretismo religioso, ¿sabes qué es sincretismo, no? Que es la combinación de estas religiones. Obrador es un sincretista en cierto sentido. Así como lo dijo, se hinca donde el pueblo se hinque, ¿no? O sea, va hacia donde gire la balanza. Entonces, podemos decir que los católicos son cristianos, son creen en Cristo, ¿no? Pero son los católicos romanos. Que se ha ido. Es que creo que todos estos problemas, yo siempre he dicho que el que no conoce su historia, ¿no? Dice el dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Todo lo que estamos experimentando no es nuevo.
siempre ha estado ahí latiendo, solo que con diferentes nombres. Lo vemos en la era de la Reforma, en el siglo XVI, en el 31, bueno, en el 1517, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero crea las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿no? Y que explota la bomba y viene la Reforma, ¿no? Pero antes de Martín Lutero hubo pre-reformadores, John Wycliffe, Juan Hus, Girolamo Savonarola, Bernardo de Claraval. Entonces todos estos hombres prepararon el terreno para que se desatara todo esto, lo que la bomba de la Reforma, ¿no? Con Martín Lutero. Entonces vemos que a partir de esta reforma pues viene la iglesia de Roma, ¿no? Y el papado, los papistas, y viene el ataque en contra del protestantismo, ¿no? Y como estos gobiernos se empezaron a agarrar, por ejemplo, los gobiernos que estaban bajo el control de Roma, que era el catolicismo romano, ¿no? Para tomar fuerza, utilizaron a la fuerza más, a la fuerza creciente, naciente, a la fuerza emergente, y se combinaron con el protestantismo, ¿no? Y ya vienen así las reformas políticas protestantes. Entonces, la política del gobierno siempre ha estado, el Estado siempre, en cierto sentido, se ha agarrado de la iglesia, ¿no? Roma es el claro ejemplo, hasta ahorita le doy el Vaticano, ¿no? Entonces vemos que todo lo que hoy vivimos no es nuevo, ha estado ahí, solo con diferentes nombres. Eso sí, vemos cómo en la Reforma. Si vemos el contexto histórico, vemos que la Iglesia Católica, ¿qué hacía? Vendía la salvación, como se dice. Esto lo estamos viendo ahora con el Evangelio de la Prosperidad. Venden las indulgencias. La indulgencia. Hoy, ¿qué te dicen? Pacta con Dios, trae tu Satanás. O sea, es lo mismo, solo que le han cambiado el nombre. Y ese fue el dilema de la Reforma. ¿Cómo vamos a pagar por la salvación? O sea que el pobre se va al infierno. Y ese ahí fue tenía razón. Ese fue el dilema que explotó la bomba de la Reforma con el Papa León X, que fue el que mandó todo esto para construir la Catedral de San Pedro. Eso sí. Y estamos viendo, en mi opinión, voy a decir el punto socialista. Estamos viendo que muchas iglesias ricas, ¿qué está haciendo con el pobre? Lo está matando, entre comillas, está matando su alma. Veo una canción de un mexicano, un revolucionario, que hay una canción que es la charla con Jesús y el Papa. Y esa canción dice: tú que hablas de amor, ¿por qué no hablas igual que la igualdad de clases o una igualdad? Tú que caminas con sandalias de oro y yo que caminé con sin sandalias. Tú que andas con túnicas de oro y yo que anduve con unas simples sábanas. Vemos ahí, a través de los años, en el contexto de la Reforma, que el pobre seguía pobre, tenía que vender todo para salvarse, entre comillas. Pero vemos que Martín Lutero, que tuvo que hacer una división, ahí inició un génesis con las iglesias reformistas, digo yo. Esa es mi opinión. Que Martín Lutero fue un génesis. Podemos ver, por ejemplo, tenemos que ver el contexto de un momento en la iglesia, ¿no? Que lo conocemos como la época oscura, ¿no? El oscurantismo, que es la edad media, la edad medieval. O sea, era un momento donde la sociedad era ignorante, no tenía educación. No había nada de educación. La iglesia católica solo le daba educación al clero. La educación era solo para el clero, para los laicos solamente, para cierto determinado grupo de personas era la educación. Y la Biblia estaba solo para cierto grupo de personas. O sea, todo el pueblo, la plebe, la prole, como ellos los llamaban, todos eran ignorantes, no sabían. Y el reunirse en la iglesia para ellos era wow, era la casa de Dios, era algo para ellos, ¿no? Que los sacerdotes les daban, ¿no? Y se compadecían de todas estas personas que no tenían educación. Creo que si hubiese sido por ese camino, solo una parte sería intelectual, solo una parte. Entonces viene Martín Lutero, impulsa la reforma. Después de Martín Lutero pues viene Juan Calvino, viene Eurico Singlio, viene, ¿cómo se llama? Bueno, ellos son los tres principales, Bernardo de Claraval, ¿no? Entonces vienen todos estos reformadores y impulsa para que el pueblo pueda entender, y empiezan a hacer la Biblia, a traducirla a las lenguas vernáculas, por ejemplo, una lengua vernácula, si estamos en ese tiempo, sería el francés, ¿no? el alemán, porque la Biblia solo estaba en latín y era solo para el clero. Entonces, estos hombres empiezan a impulsar reformas de educación, reformas de ¿cómo llamarlo?
La reforma en todas las áreas de la sociedad, políticas, religiosas, de salud, educativas. Entonces todo viene, toda esta renovación que se dio a partir de la reforma. Y por eso es que la reforma revolucionó la visión de todo el mundo. Y fue que hubo este rompimiento con Roma, porque Roma, aparte de la salvación solo por Cristo, quería meter la salvación por los sacramentos, ¿no? Los 7 sacramentos, la misa y un montón de trabas. Y la reforma llegó a la conclusión de que solo eran sola gratia, o sea, solo por la gracia de Dios, sola fide, solo por la fe, solo Cristo, solo por la fe en Cristo, sola escritura, o sea, solo la palabra de Dios, solo la Biblia, solo la escritura y solo de gloria, solo para la gloria de Dios. Estos son los 5 fundamentos que se hoy se mantienen firmes dentro de la cristiandad. Nuestra norma para movernos es la Biblia, la palabra de Dios es la última norma, la norma máxima que regula todos los asuntos eclesiásticos. Para Roma, para la Iglesia Católica no es así. Es la Biblia más la tradición, más el cuerpo de la iglesia. Y es cuando viene toda esta tergiversación y viene la corrupción en los papas, la corrupción en las diferentes partes del clero. Hasta el día de hoy se ha mantenido la agenda económica de Francisco, bueno, y todo lo que ya te has mencionado. Entonces, un gran punto. Vemos que literalmente Lutero fue un parteaguas para crear leyes, no leyes, sino normas, para que el pueblo, por lo menos, pueda leer. Y eso vemos que ha avanzado a través de los años, a través de la historia. Vemos que el catolicismo romano ha cambiado, ha hecho leyes, reformas, pues no constituciones, sino como normas, para que los pobres, bueno, tuvieran educación. Eso lo vemos en África, en Oceanía, todas esas ondas. Y también otro punto, el Estado y la Iglesia. No, eso lo vemos un claro ejemplo que nos has dicho muchos, tú no vas a entender, pero los que me escuchan se van a entender. Hitler y el papado. Ellos decían de que un tiempo de que, sí, Hitler católico, sí, una foto de Hitler en un Vaticano, sí, Hitler saludando al Papa. En realidad, ¿esto qué me dice? Sí, Hitler estuvo con el Estado católico, pero vemos la realidad. Hitler, no sabemos si era esotérico, católico, era agnóstico, creía en un Dios, pero no sabemos qué Dios. Si en Tull, vemos en otros más, en los teorías de las SS, que creían en muchos esoterismo, como el líder de la SS, no me acuerdo su nombre, me decía que cada año hacía un culto a los dioses nórdicos. Me dices, Ole, si tú, Estado, eres católico, ¿por qué tus secretarios adoran dioses paganos? Y eso lo vemos también en la actualidad. Hacen un cambio filosófico mental, hacen un cambio donde no vemos a quién estás adorando. ¿Por qué me intercambias cosas o normas que tú me dices, sí, soy católico, pero todos están adorando dioses paganos? No sé qué me dices tú. Y otro punto importante, el catolicismo. Y gracias hasta el Papa Francisco, vemos que muchos papas se han corrompido. Muchos mencionan al Papa Negro, al Papa Juan Pablo II. Todos los papas son los que se han corrompido, o sea, todo el papado, desde antes de Lutero, con León X se han corrompido, o sea, el clero y una corrupción total que... Eso sí, vemos a Juan Pablo II, la punta del iceberg, que ocultó a Macías, a los legionarios de Cristo, le ocultó sus cosas que hacía con los niños, o el gran caso de Texas que pasó, lo ocultaba. Vemos al Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, vemos que hacía, ¿qué hace? Nada, apoyar a los gays, no decir nada delante de ellos, decirle, sí, te apoyo, pero tú estás mal. Sí, eso hace el católico ortodoxo ruso, el Papa, un Papa ruso. Dice, sí, yo no te voy a casar, te respeto, pero no te voy a casar, estás mal, en el punto de vista del católico ruso. Y eso lo estamos viendo, vemos, no sé si te acuerdas de esta noticia, que en Estados Unidos, no creo si Estados Unidos o República Dominicana, en una iglesia luterana citaron a un transvesti como que fuera pastor. No sé si te acuerdas de esa noticia. De hecho hay más, había un montonal ahorita, Dark Queens y todo. Pues sí, ya es una corrupción del ser humano. Llegamos al punto inicial que dijimos, en un punto que dijimos al inicio, si el ser humano nace malo o se corrompe. Y estamos viendo que muchas iglesias que veíamos como tradicionales se están corrompiendo. Yo lo puedo tomar como, ya no sé qué confiar. Eso puede pensar a un cristiano tibio.
Si citas dos queens, entonces porque yo no me puedo tomar. Si estás aceptando homosexuales, porque yo no me puedo ver cosas malas. El cristiano tibio va a dudar. Eso te lo dijo como casi como por experiencia. Sí, es que ahorita bueno, es que todo lo que vemos hoy en día ya está, la Biblia lo marca, ¿no? Que en los últimos tiempos se levantarán maestros que, inspirados por sus concupiscencias, ¿no? Se levantarán y van a hablar, lo que quieren escuchar las personas de hoy en día. Y es cierto, o sea, se han levantado, entonces ahorita vemos a Maldonado, ¿no? Predicando todo lo que esa gente quiere, dinero, ¿no? Vemos a estas ramas que ahora son cristianos progresistas, que es una tontería, eso no existe, ¿verdad? Queriendo invertir cosas de la Biblia, quitando y metiendo, y no, no tiene sentido eso. Lógicamente no tiene. Pues sí, bro. Pero también eso lo vimos ahorita con el COVID. Muchos fueron desatados. Muchos vimos apóstoles, entre comillas, diciéndole declaro que ya se va el COVID. Y esas cosas vemos. Bueno, pero fíjate que la pandemia vino a abrir los ojos de muchas personas para decir, oye, mira, estos que según hacían sus campañas de milagros, estos que iban y sanaban, a ver por qué no salen a los hospitales a sanar, a ver por qué ahorita que hay mucho enfermo. Entonces vemos que eso vino a destapar muchas cosas en la iglesia y abrir los ojos de los feligreses, de los. Eso también, eso vemos, si lo vemos en un punto, como tú dices, vemos que muchos apóstoles de la fe que decían, declaro sanidad, esa una, para que vayan a los seguros, al IMSS aquí en México, al ISSSTE, vayan, no toquen, sino que toquen el lugar para que sanen. ¿Por qué no vas ahí, apóstol? ¿Por qué no va ahí, sanador de enfermos? Y un claro ejemplo que pasó en África, literalmente decía sanidad para el COVID. Oraban los que tenían COVID y literalmente ese pastor murió de COVID. Y también abrimos otra rama, que puede ser los que no creen en COVID, que te dicen no te vacunes por esa onda. Y hay muchos pastores que han dicho eso. No sé si te acuerdas de algo o si has visto algo así. Y hay pastores que no te vacunes el COVID, que te va a dar esto, va a tener esto. Me acuerdo de un en vivo que decían Se han dicho que hasta que es la marca de la bestia, que es la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo se llama? Es una tontería, ¿no? Eso de decir que es la marca de la bestia o de que, tío, o sea, yo que estoy en enfermería, o sea, nada que ver. O sea, malas interpretaciones de la Biblia, tomarlo literal en asuntos que no son literales, entonces se hace toda esa tergiversación, que eso es de la ignorancia. Sí, literalmente si tomamos literalmente la Biblia, tomaremos en cuenta literalmente, no sé si te acuerdas de la bestia que dice Apocalipsis. Literalmente tenemos que tomarlo literalmente todo eso. La marca de la bestia, no es una marca en sí, o sea. Pues lo que comprendo y lo que he visto, no. Es un mundo para hablarlo, esas escatologías, son cosas que no están claras al cine. Eso sí, y continuando con el COVID. Vemos actualmente que el cristiano, católico, musulmán, como lo queramos llamar, o muchas religiones, se fortalecieron. Y vemos, en mi punto, que estudia el punto político, vemos que en el punto político, una de dos: se fortaleció un político, se destruyó una nación, o se derribó un político. Un claro ejemplo, nuestro presidente de la República. ¿Cómo se fortaleció con el COVID? ¿Cómo se fortaleció en las encuestas? ¿Cómo cayó? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió políticamente? Lo vemos. Otro claro ejemplo, Nicolás Maduro. Vemos cómo murió políticamente hace años y cómo se está muriendo con el COVID. O otra caída política que tú no vas a ver qué onda, muy poco sí, es el Perú. Vemos que cayó políticamente hace años, Vemos que el COVID literalmente vino a hacer algo, a derribar murales, no murales, mejor dicho, perdón, a derribar gobiernos, políticas, para decir, el político no sirve, que el pueblo es la única solución, es la única vía, teniendo dos vías, un punto filosófico o un punto político que no deba que ver con el político, sino debe que ver con la unión popular. Y esa unión va a conllevar a de que el ser humano lleve una decisión, si seguir a Dios o seguir a sus dioses. Eso va a ser a iniciar o no. El ser humano va a hacer una conclusión de sí mismo, si va a seguir creando una nueva nación o va a morir su república. El asunto de los gobiernos que caen, el asunto de las personas que se desvían
bueno, Pablo en su primera carta a los romanos, en el capítulo 1, del 18 al 32, él habla del porqué de los problemas del ser humano, dónde inició el problema. Dice que los hombres no adoraron a Dios cuando tenían que adorar, o sea, no le reconocieron, y al no reconocer lo que era evidente a través de la revelación general de la naturaleza, pues se da todo esto de que el ser humano, al ser creado para adorar, para darle gloria a Dios, ¿no? Busca que adorar. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces el ser humano siempre busca algo, una imagen. Muchos ponen imágenes en el gobierno, pero pues todo es falible, ¿no? O sea, todo aquí en la tierra es falible. A rato está y a rato no está. Entonces son cosas efímeras. Y ese dilema es lo que nos tiene aquí. Tener la esperanza de un gobierno que es efímero, como que no. Al fin son humanos corrompidos que siempre va a haber corrupción, siempre va a haber este margen de error, este sesgo. No sé si me explico. Sí, bro. Eso también lo vemos en muchas ramas. Eso lo podemos ver literalmente en las escuelas públicas. Veremos que va a ser un cóctel de frutas. Y también lo podemos ver en la historia. Hay muchos cócteles de frutas porque muchos profesores católicos, mormones, cristianos, evangélicos, protestantes, evangelistas, cosas así. Veremos que va a ser un cóctel de frutas porque no sabemos quiénes son. Y tenemos que conocernos a nosotros mismos para conocer a los demás. Porque si no conocemos quiénes somos, a quién adoramos, por qué adoramos y por qué le seguimos adorando, vamos a perder. Seguiremos a perder todos los días, porque perderemos en un punto filosófico, en un punto mental, porque si el chavo que no se conoce a sí mismo, se va a perder. ¿Y quién soy yo? Va a caer en un punto, o va a estar en un punto que si se regresa para atrás, va a caer. O si se va Estás tocando un tema importante, ¿eh? Continúa. Un tema muy importante, el que no sé si, bueno, creo que sí te enteraste, obvio, fue sonado el debate ese que se armó entre el Diego Rusarín y el Máster Muñoz. Todos lo vimos, hasta hicimos memes. Todos los memes, no, bueno. Diego dijo una frase que sí me gustó, que sí lo apoyo en esa frase. Y no digo que lo apoyo, que dice, ¿por qué crees lo que crees? Creo que eso se nos olvidó. En el cristianismo moderno se ha centrado en las emociones. Entonces, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que hay un Dios? ¿Por qué eres teísta, no teísta cristiano? ¿Por qué crees que hay un creador? Entonces, hoy en día hace falta eso, ese fundamento intelectual, teológico, ese fundamento científico, ¿no? De que comparar, llevar de la mano, porque la teología va de la mano con la ciencia con la teología. Es una mentira de los que el clásico ateo de Facebook que dice que la ciencia niega a Dios. La ciencia ni puede negar a Dios y tampoco como tal lo puede comprobar, pero obviamente la ciencia comprueba los procesos que la Biblia habla, ¿no? Que la teología habla. Por ejemplo, la Biblia se adelantó a que el mundo, a que la tierra era redonda, y después vino Galileo, ¿no? Y ya dijo que la tierra es redonda. Entonces la Biblia es un libro científico, ¿no? Entonces tenemos que tener ese fundamento a nuestros muchachos, cimentarlos en la fe, el por qué creen lo que creen. Por ejemplo, si me dicen que por qué creo en Dios, y muchos me dicen que tus papás te instruyeron, mentira, mis papás no me instruyeron, siempre creo porque la evidencia es cierta. Históricamente hablando, la crucifixión de Jesús es cierto, y si Jesús resucitó, la fe que yo predico es verdadera, porque si ese hombre no resucitó, entonces van en mi predicación, dijera el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que enseñarles a nuestros muchachos las bases científicas, las bases históricas, las bases filosóficas, de por qué la cosmovisión cristiana sí vamos a llamarlo así, la verdad absoluta. Porque el relativismo no va con nosotros. Desde que tenemos una ley moral en nuestros corazones, ya que sabemos qué bueno y qué es malo en nuestro sentido, entonces tenemos que aceptar que hay un diseñador inteligente atrás de todo. Sí, un gran punto. ¿Por qué crees lo que crees? Eso puede ser un aguas o literalmente puede dar a muchas personas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo lo otro? Porque literalmente puede derrumbar los cimientos de años con una simple pregunta. Porque como le decía una compañera, dime por qué el COVID no existe. Y ese por qué no debe que mover ni razón del por qué sí existe. O por qué, ni tampoco debe que mover tus acusaciones, todas esas páginas, no debe conmover ni a mí ni a ti. Ese va a ser porque tú lo crees. Y vemos que eso puede ser también en la teología. ¿Por qué crees en Jesús?
debes que sea una frase fuerte e importante. Y eso lo vemos todos los días. Preguntarnos a nosotros mismos por qué creemos lo que creemos. Y eso puede ser para renovarnos y para levantarnos. Eso puede ser mi opinión. Y así, o sea, tenemos que ver, por ejemplo, si conoces a Dana, ¿no? Obvio, tienes que conocer a Dana. Sí. Bueno, Dana es un teísta, no es cristiano, pero Dana reconoce el valor de las pruebas, ¿no? La carga de la prueba, de decir que Jesús existió. Conoce el fundamento histórico que hay detrás. Santiago Alarcón, recuerda apologético también, o sea, la resurrección de Jesús, la documentación, Lee Strobel, el caso de Cristo, David Wallace con cristianismo, caso congelado, todos iniciaron siendo ateos y terminaron siendo cristianos. ¿Por qué? Porque la evidencia es evidentemente cierta. Y una disculpa, decía, como vemos muchos TikToks de que dicen el ateísmo, no creo bien la frase, lo voy a confundir, de que el ateísmo no fue, de que el mismo diablo no es ateo. Eso no le encuentro sentido, dime una razón. ¿Cómo puedes repetir la frase? De que el mismo Satanás no fue ateo. Pues no es ateo. Pero muchos lo dicen así, una frase, pero no me dice como sus bases, pues, por qué crees lo que crees. Satanás nunca fue ateo. Fue creado por Dios, ¿no? Y estuvo allá arriba, o sea, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, o sea, Satanás sabe quién es Dios. Se lo creó, porque se reveló, ¿no? No sé. Pues ya, pero no. Eso sí, bro. Por eso vemos ahorita, vemos muchas crisis. No sé si has visto la crisis que hemos tenido estos últimos 2 años por el COVID, el poderoso cobicho, muchos dicen que fue hecho en China, no podemos decir bien. Y también hay crisis que hemos estado por crisis políticas, sociales y estables. ¿Qué opinas? Yo opino, pues, desde el punto de vista humano, pues la mayoría de las enfermedades que han nacido a partir, o sea, que han surgido a partir de la década de los 80, 90, que son enfermedades que fueron ya propias del ser humano, o sea, creado por nosotros. O sea, la manipulación de los virus es real, las armas biológicas son reales. Entonces, yo no dudo que el coronavirus fue un experimento que salió de control. Más que allá en Wuhan, China, es donde estaba ese laboratorio. Entonces, la verdad, las enfermedades, mutaciones, ya son armas biológicas. Eso es algo que, o sea, no soy conspiranoico, ¿verdad? Pero es algo que todos sabemos, que la mayoría de las enfermedades ahora ya son la modificación genética, la experimentación con los virus que se han salido de control. Entonces sí. Y la otra parte es que la Biblia dice que en los últimos tiempos, previo a la venida de Jesús, o sea, de su segundo y último advenimiento, es que iba a haber enfermedades, pestes, ¿no? Mortandad, guerra, rumores de guerra, catástrofes naturales, y mira, lo vemos ahorita. Entonces, desde los 2 puntos, todo apunta a lo que todos sabemos y que muchos niegan. Sí, bro, todos pensamos, de ley tenemos que pensar, como, estamos en un punto en el ser humano está viendo si creer o no. Eso lo hemos visto en décadas, años, milenios, que el ser humano ponga a pensar si cree en Jesús o no, o hay muchas cosas así, a qué ir ese voy, qué voy a hacer. Y también un punto filosófico, literalmente Cristo es el centro de la filosofía, porque es el que da el conocimiento, da la sabiduría. Y eso puede ser para el filósofo. Literalmente estamos en un momento que puede ser una superación. Estamos en momentos donde el ser humano se encuentra corrompido, se encuentra eliminado, cosas así, y no sabemos qué hacer, qué se va a hacer por el ser humano, o por la raza, periodo, rezo, cosas que le quieran llamar, donde vivan. Estamos en un punto en donde estamos en un momento que puede ser hasta un combate filosófico, porque nos encontramos en un combate cultural. Porque cultural es un debate filosófico científico. Pues eso sí, vemos la ideología de género que llegó como en 2014, 2016, y ahora estamos en una lucha, en una resistencia
Estamos en la resistencia para defender nuestras creencias, porque la ideología de género va a ser en una de dos, eliminar las culturas para unirlas en una. Literalmente no podemos unir una cultura en una general, porque si unimos una cultura, ejemplo, si unimos la cultura mexicana con una cultura del oriente, no se va a poder. Vamos a tener un combate ideológico, un combate cultural, porque si vemos la cultura que aquí tenemos en el sur de México, mejor dicho, en el sur de Veracruz, y combatemos con la cultura, por ejemplo, la cultura ucraniana, somos muy diferentes. De un principio, todos somos diferentes. Y eso lo vemos ahorita actualmente con una pelea ideológica. Y tenemos muchos grupos, la tercera posición política, el cristianismo, el ortodoxismo, todas esas ondas. Estamos en una pelea para decir quién tiene la razón. No en sí, no quién tiene la razón en sí. ¿Por qué estamos acá? Estamos contra ti, luchando contra una ideología de género que está cambiando ideas o que literalmente está cambiando pensamientos. La ideología de género está cambiando el pensamiento, o sea, desde que empieza a atacar a los niños, desde ahí empieza a cambiar todo. Desde ahí empieza a cambiar todo, ya ha cambiado la visión de la sexualidad, la visión del género, la visión de los roles de la familia, los roles del ser humano. Entonces sí, se ha distorsionado. O sea, es una revolución sexual, o más bien centrando una revolución ideológica sin base científica, ni bíblica, ni nada, ni filosófica. O sea, es una tontería lo que se está promoviendo. Desde que promueve el relativismo es una tontería. Pues sí, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Como dijéramos el ser humano normal, ¿qué le vamos a hacer? Estaremos en dos puntos: si luchar para vencer y morir, o estar para, como dice una frase del general Zapata, prefiero morir de pie que vivir arrodillado con la mentira. Y eso lo vemos aquí en estos momentos. Vemos que el ser humano no sabe qué hacer. Dice, ¿qué ya le vamos a hacer? Ya vemos que los planes de la ONU, que ya la ONU no sirve para nada, ya se corrompió desde cuando nació después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué queríamos? No reconoce países, vemos que no está apelando por los derechos humanos, cosas así, que pues otro debate, que lo estamos diciendo muchísimas veces, y estamos viendo ahora que el ser humano no sabe qué hacer, no sabe si seguir adelante o seguir cayendo, y vemos otra espada, que yo le llamo la espada ideológica, que viene literalmente levantándose. Pero nosotros tenemos una espada ideológica cristiana, una espada política que podemos cortar la cabeza de 1000 dragones que la está controlando una persona, el Quique. Tú no vas a entender quién es Quique, es un tema un poco largo, poco sí. Podemos cortar esa cabeza porque es la cabeza central, que puede ser, vemos un claro ejemplo: España. ¿Quiénes los financian? Financian grupos internacionales, los lobbies, que todos conocemos que es un lobby, los lobbies de Israel, Estados Unidos, Canadá, los lobbies del pro aborto, hasta Joe Biden en su momento apoyando. Sí, son puros apoyos del occidente, del oriente, de Israel, de Estados Unidos, y eso podemos decirlo. Y también el día de hoy estamos viendo una crisis, como dije al principio, una crisis filosófica, porque el ser humano se nota un fuerte ideológico, una fuerte religioso. ¿Qué va a hacer? Va a estar como una oveja perdida, un ser humano sin pensamiento crítico, guiándose por personas. Esa es mi conclusión. No sé cuál sea tu conclusión del día de hoy. Mi conclusión es que tenemos que documentarnos, tenemos que prepararnos para la tormenta que se avecina. Incluso la cultura de la cancelación, con todo esto de los progres avanzando, en unos 2 años o 1 año, ya esto va a estar, o sea, la bomba ya está reventando. La conclusión es que el ser humano alejado de Dios hace lo que está haciendo hoy. O sea, el ser humano en la búsqueda de su libertad ha encontrado su máxima esclavitud. La búsqueda de esa libertad se ha esclavizado. Entonces hoy somos esclavos de sus deseos, esclavos de una agenda política que cada día me va en peor, ¿verdad? Creo que ese sería el pensamiento final. El ser humano en la búsqueda de su libertad ha encontrado su mayor esclavitud. Interesante.
Y muchas gracias por escuchar este pequeño podcast. Esperamos que este pequeño podcast dure un poco más de lo que hemos hecho, que lo que he hecho en el último año. Esperemos que sigamos adelante y las personas que nos hayan escuchado, que hayamos tenido muchas diferencias, o literalmente nos llevamos para unos minutos. Les digo a todos, les deseo salud y victoria para todos.